Vamos a conversar ahora unos minutos con Ilenia Medina, quien es candidata del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional y además dirigente del Partido Patria para Todo y además, bueno, internacionalista. Así que, bueno, tenemos materias para tratar. Una de ellas, más allá de cómo has visto el proceso electoral del día de hoy, el rol de los acompañantes internacionales, tanto los que han sido acreditados por la UNASUR, el rol de UNASUR en este proceso también, y la presencia también de invitados, entre ellos 6 expresidentes que no vinieron a través del Consejo Nacional Electoral, sino a través de la Mesa de la Unidad Democrática. Mira, en primer lugar, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Agradecerte que me invites a tu programa. En primer lugar, el proceso ha sido extraordinario y eso además ha sido establecido así, o lo que ha quedado en el ambiente, no solamente por los visitantes internacionales de UNASUR, los acompañantes, sino también inclusive por periodistas de medios internacionales que han estado presentes y no solamente en el día de hoy, sino desde que han venido llegando, encontraron que no estaba pasando lo que se estaba diciendo que pasaba en el exterior. Una Venezuela comprometida, conflictiva, tensionada. No, encontraron otra respuesta, sobre todo en el cierre de campaña y en el día de hoy, que es el cierre de la fiesta democrática, pues es una fiesta, han comprobado que efectivamente es así, han venido participando en las auditorías, en el día de hoy han estado acompañando en diversos centros electorales en el país, en los municipios con estado de sección para garantizar el derecho de los venezolanos y ha sido extraordinario por parte de UNASUR. Ha cumplido lo que siempre ha hecho UNASUR, acatar la norma interna, el convenio de UNASUR en el marco de lo que establece el CNE y los criterios de UNASUR en materia electoral se han comportado a la altura de las circunstancias. Ahora, sabíamos que los invitados de la mesa de la unidad o de la extrema derecha iban a tener el rol que han venido cumpliendo, tratar de sabotear y hacer daño al país. Y eso lo decía esta mañana justamente, ¿no? Ese ejército de ex fantasmas del pasado que hicieron un profundo daño a sus respectivos países han querido hacerlo en Venezuela. Por cierto, yo recordaba también que Pastrana, el expresidente Pastrana, es el responsable de la resolución 8, el autor de la resolución 8 que le permite a Colombia ilegalmente impactar nuestra unidad monetaria. Y se mantiene vigente en Colombia a pesar de que se le ha solicitado que la derogue. El señor Quiroga, sabemos el triste papel que hizo en Bolivia, acusado además por contratos ilegales en materia petrolera, y están dispuestos, venían dispuestos a eso, a hacer daño, a tratar de mancillar esta fiesta democrática que hemos tenido en el día de hoy, y la decisión que ha tomado el CNE la comparte el país en su conjunto. Aquel que viole las leyes de Venezuela evidentemente tiene que ser expulsado del país. Ella simplemente se limitó a lo que le corresponde al CNE, que es Hasta el momento no se ha hablado de retirar. expulsión. No, estoy No está hablando, planteado. Digo, no, yo no, yo lo lo sé. digo, Digo que hasta ahora no se ha hablado no, de eso, ella simplemente anunció lo que a ella le que compete, es la anulación de retirar, de la credencial. retirar. Ahora, a mí me pregunta como ciudadana que compete, yo realmente no sabía esta mañana qué hacían esos señores en Venezuela. Simplemente no sabía qué hacían en Venezuela. Si hicieron tanto daño en sus respectivos países, ¿por qué suponer que acá vienen de buena fe? Evidentemente, la percepción que uno tenía se ha cumplido a cabalidad. La extrema derecha en la MUD venía, los trajo justamente a eso, a lo que han venido haciendo, tratar de impactar, hacer daño, desconocer la normativa interna, desconocer al rector, y eso es sumamente grave en cualquier país. Ahora, el resto de los invitados internacionales, líderes que vienen, digamos que tradicionalmente han sido solidarios o han tenido identidad política con el gobierno tanto de Chávez como de Maduro, han estado dentro de los límites. Por Bueno, allí también vi a alguna gente cuestionando las declaraciones del expresidente Zelaya, por ejemplo. no escuché las declaraciones del presidente Zelaya, no creo que ninguno hasta ahora haya
desconocido las reglas del juego, las normativas que ellos mismos aceptan cuando se les invita o ellos solicitan que se les inviten, se somete a unas reglas de juego. Y hasta ahora que se conozca no ha habido tal infracción, pero evidentemente ya lo habían anunciado el ejército de fantasmas del pasado que trajo la MUT, lo han hecho, lo dijeron y lo cumplieron. Por ello, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro tuvo la decencia, demostró una vez más su vocación democrática al recibirlos en Miraflores, algunos periodistas nos informaban, inclusive esta mañana, no entendemos por qué el presidente los invitó, porque al salir dijeron barbaridades. Yo no los oí, pero comentarios de los propios periodistas. Eso tiene que ver justamente con el rol que tú me preguntas a qué venían. Bueno, venían a eso, a mancillar nuestra fiesta. Y eso es una agresión al pueblo venezolano, nos ofende. Y creo que se queda corta la presidenta. Claro, ella actúa en el marco de sus competencias, retirar la credencial. Debería Ahora, ¿y cómo opera ese evaluarse. retiro de la credencial? O sea, los efectos No pueden volver a participar en los centros electorales, electorales, no no pueden tienen entrar. ya ni Pero alguien opinar, se las va a ni... quitar, se las No, retira. simplemente la deja sin efecto. La puedes Ujú. tener, pero ya no tiene ningún efecto. Es un pasaporte, tú lo puedes tener, pero ya venció, no tiene ninguna validez. Y eso también significa que no pueden opinar en los medios de comunicación. Medio de comunicación que le debo sería a estas personas que han infringido ¿Por la qué? ley, bueno, porque ya no tiene ninguna representatividad como acompañantes internacionales. No tienen. Claro, pero eso implica que no pueden ser entrevistados, dices tú. No pueden ser ¿Por qué? entrevistados. En Venezuela no. Fuera de acá sí. Porque son extranjeros. Cuando los extranjeros vienen a un ejercicio que es absolutamente vinculado a los venezolanos y las venezolanas, eso viene con una credencial, viene con un estatus, ellos tienen que someterse a las normas de ese país. Y aquí Si también las nos tenemos que infringen y someter a las las normas. retiran, no pueden. Continuamos conversando, gracias Ingrid, con Ilenia Medina, dirigente nacional del partido Patria para Todos y también candidata a la Asamblea Nacional y además eres internacionalista. El rol de UNASUR en este proceso, ¿qué perdía el país, por ejemplo, si venía la OEA, si venía la Unión Europea? Eran más caras y más ojos viendo el proceso. Eso no era bueno. No, porque fíjate tú que yo creo que hay que recordar la respuesta que dieron varias personalidades en relación, inclusive Pepe Mujica, a la actuación de Almagro. Yo creo que Almagro tenía mucho tiempo en un proceso de conversión y eso lo debe estar examinando Pepe Mujica. Su actuación en la OEA ha sido totalmente contraria a lo que establece la Carta de la OEA. Es decir, cuando el secretario general se pronuncia, se debe pronunciar en relación a las decisiones que adoptan los estados. Y él ha actuado independientemente de lo que los estados debatan. Los estados decidieron, por ejemplo, que el tema en relación a los mecanismos de sección establecidos en Venezuela en su frontera, y él decidió viajar a Colombia sin haber sido autorizado. Eso no lo puede hacer. Eso lo establece la Carta de la... Él no puede actuar como agente libre, no lo es. No puede tomar posición sobre un país cuando los estados ni siquiera han discutido el tema, lo ha hecho. Él debe procurar cooperar con los estados en los temas que son importantes para la OEA, como es el tema democrático. No lo ha hecho, él tomó posición. Además, el que examine, el que conozca un poco la doctrina política y se asuma de izquierda, debe entender que Almagro no tiene el menor conocimiento sobre eso, porque una de sus fulanas cartas muy personales, que las publica además en el portal de la OEA, que eso no lo puede hacer. Él habla que la élite venezolana es minoría y los asume su defensa como minoría. ¿Y quién ha dicho que la élite en el mundo es minoría? Pueden ser cuantitativamente, pero ejercen el poder, como lo ha ejercido la derecha en Venezuela y en el mundo. Y él está totalmente al margen de lo que establece, las competencias que le establece la Carta de la OEA a los secretarios generales. Por lo tanto, creo que va a tener muchos problemas, ya tiene, entiendo, muchos problemas, porque gerencialmente también está, gerencialmente, financieramente, por la información que uno conoce,
No es oficial, evidentemente no está actuando en el marco de lo que establece la Carta ni las competencias en el manejo de los fondos que él maneja. Entonces creo que está fuera, él tiene una posición, no puede actuar. Y es exactamente la Unión Europea. La Unión Europea no puede presionar a un país para que lo invite. Te voy a decir algo más, que lo hemos dicho. PPT, Patria para Todos. Le envió una carta a Luis Almagro cuando las elecciones parlamentarias que se dieron en México recientemente. Y resulta que la misión de observación electoral de la OEA en México no informó de un fraude que cometieron en México. Luis Almagro, nosotros le pedimos información sobre eso y simplemente cayó. Y la señora Chinchilla fue la presidenta de esa misión de observación electoral. Si eso hubiese ocurrido en Venezuela, impensable. En México se cayó la totalización, el conteo de votos, y al activarse la totalización de votos, los partidos de izquierda aparecieron con menos votos. ¿Qué pasaría en Venezuela si eso ocurriera? ¿Por qué Laura Chinchilla, presidenta de la misión de observación electoral de la OEA en México, cayó? Porque ese informe no refleja nada de eso. Y pretende venir acá a dar lecciones, por favor. Eso es vergonzoso. No puede ningún país pretender obligar a otro país, a un país soberano, a que los inviten. Imagínate que yo te obligue a ti a que me invites a tu casa. ¿Tú lo vas a hacer? Bueno, obviamente nada es obligado. Ah, bueno, soberanamente, Por cierto que menos. el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que estas han sido las elecciones más sucias de la historia política del país. Por Dios. Y creo que ese señor no merece el menor comentario. Chuto Realba es realmente deleznable. Su postura ha sido deleznable, ha mentido brutalmente, principalmente porque la MUD, la extrema derecha venezolana, no tiene política, no tiene una política realmente para el país, para el pueblo venezolano, y tiene que mentir como lo ha venido haciendo. Y Tú, Ilenia, con el corazón en la mano, dirías que el gobierno no ha cometido abuso en el uso de los recursos públicos en esta campaña. Mira, yo creo que el que tenga, fíjate tú, el que tenga alguna observación que utilice los mecanismos legales. Ahora, lo que yo sí puedo dar fe es, y creo profundamente, que tienen a los medios internacionales el financiamiento que le ha otorgado Estados Unidos y Europa a la MUD. Eso va a salir en cualquier momento, con pruebas y todo. Es decir, actuar en contra del país, porque tú dices, está bien, si ha incurrido en infracciones, están los mecanismos, hazlo. Nunca lo han hecho, nunca han demostrado nada sobre esto. Pero lo que sí es terrible y es verificable, un delito público y notorio, que han actuado en contra del país. Es decir, que la señora Lilian Tintori, Chuto Realba y todos estos vayan y pidan la intervención sobre Venezuela, contra el país, eso es un delito de lesa patria. ¿Cómo te imaginas tú que va a quedar el país a partir de mañana? O sea, ¿cómo te imaginas tú a Venezuela? Ya terminandito, nos queda un minutico. Mire, en primer lugar vamos a estar muy contentos porque Venezuela, el pueblo venezolano ha sabido desafiar las amenazas que tenían contra ella. El pueblo ha demostrado que tiene una vocación de paz extraordinaria. Vamos a saber en las próximas horas cuáles son los resultados, sean lo que fuere. Vamos a tener presencia en la Asamblea Nacional. Vamos a seguir las fuerzas revolucionarias trabajando y acompañando al pueblo, equivocado o no. Vamos a seguir apoyando al gobierno del presidente Nicolás Maduro y vamos a profundizar el debate. Bueno, y vamos a optimizar la revolución, sin lugar a dudas, de todas. Eso es lo que yo te puedo garantizar. Bueno, muchas gracias, Ilenia Medina, dirigente nacional del Partido Patria para Todos, candidata a la Asamblea Nacional. Nosotros vamos...